Hola, buenos días. ¿Qué tal? Vaya, gracias a Dios ya se incorporaron algunos más. Qué bueno, pues gracias por conectarse, muchachos. Gracias por estar nuevamente, pues un día martes en la clase de Geografía e Historia Española, que me alegra mucho, pues, encontrarme con ustedes. Ya vamos en la semana número 2, ¿verdad? Hola, buenos días, Chelsea. Qué bueno tenerla por acá. Y a lo demás también. Gracias por conectarse. Bueno, pues para ahora tenemos como la clase, ¿verdad? Tenemos un especial del Bicentenario. Vamos a hablar un poco sobre la parte histórica del Bicentenario, ya que pues este mes se celebra pues eso, ¿verdad? El Bicentenario de la Independencia. Entonces, pues vamos, realmente no tocaba para este momento hablar sobre eso, pero como se da la época, ¿verdad? Y la próxima semana, pues es justamente para el 15 de septiembre. Entonces, pues vamos a hacer ahí una pequeña retroalimentación, porque yo sé que estos temas ustedes ya los vieron en la parte de sociales, cuando estuvieron por cuarto, por quinto grado, estuvieron hablando sobre este proceso de independencia, como la colonización y la independencia. Pero ya ahora pues ya están en octavo, ya su nivel de análisis es diferente a cuando estaban en cuarto grado, entonces pues creo que lo van a ver ya con otra perspectiva y también con otro enfoque, ¿verdad? Y espero pues que les parezca bonito, interesante, a mí me lo pareció, y yo pues por eso he preparado algo sobre eso para esta semana, o sea, para estas 2 horas. Bueno, primero pues vamos a hablar del contenido socioemocional y sobre el contenido socioemocional, bueno, pues esta semana ya vieron con mis otros compañeros con los cuales tuvieron clase ayer, ¿verdad? Sobre pues la identidad cultural, ¿verdad? Básicamente pues realmente tenemos que cuidar nuestra cultura. Primero, pues identificar esa gran riqueza que tenemos. Un salvadoreño realmente pues es bien creativo y también bien trabajador. Generalmente pues aquí en el país son las 6 de la mañana y por muchos lugares pues ya está la gente trabajando, esperando que pasen los otros que van a las empresas, a los negocios y ya pues se encuentran pues desayunos en la calle, ¿verdad? O sea, la gente se levanta temprano, es bastante emprendedora, pero sí, o sea, así como hay puntos a favor, es bastante creativo, es bastante emprendedor el salvadoreño, pero también hay cosas que mejorar, sí, hay cosas que en nuestra cultura, pues, todos tenemos que ir mejorando ciertas cosas, pero también no por eso no vamos a valorar nuestra identidad cultural, realmente tenemos que conocerla y valorarla porque realmente pues son las generaciones que van a seguir dando pie para que esto siga, si no pues se va a perder. Realmente pues nuestro patrimonio cultural realmente es toda esta belleza, como les digo, de personas trabajadoras, de personas creativas, emprendedoras. También tiene que ver pues nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestro folclore. Y sobre esto pues tengo preparado también, hay algo que encontré, realmente pues del país. Hay pocas cosas en cuanto a diversidad de videos, pero lo que encontré me ha parecido bonito en relación a esas características culturales que vale la pena que nosotros cuidemos, ¿verdad? La parte religiosa va también de la mano con la parte de identidad cultural, entonces pues también eso es importante que no se pierda, que la fe no se pierda. Así es que eso es parte también pues importante de la vida, no solamente de la cultura del país, de la vida personal de cada uno, ¿verdad? La parte religiosa es importante. Así es que les voy a compartir aquí este pequeño video sobre ciertas características de la identidad cultural. Cultura es toda práctica que el ser humano realiza. Una sonrisa, un lugar, una acción, una tradición, incluso un oficio, conocimiento o ritual. Es por eso que estas y otras expresiones culturales hacen de un país o un pueblo o una comunidad con identidad y características propias, donde cada espacio y cada persona representa una infinidad de manifestaciones culturales independientemente del contexto social en el que interactúe. Diariamente nos situamos frente a estas expresiones culturales,
pero ver lo que está a nuestro alcance en ocasiones resulta difícil por el afán del diario vivir. Sin embargo, solo tienes que prestar atención y dejarte envolver por el diverso escenario cultural que se desarrolla frente a tus ojos. Contrario a lo que muchos creen, la cultura no solo se expresa dentro de un auditorium, también está en las actividades que realiza cada persona, quien diariamente vive, disfruta, reproduce y toma como propias cada práctica, creencia, tradición y demás formas de expresión cultural. Dentro de esa infinidad de manifestaciones culturales, encontramos a personajes que realizan oficios determinados con un valor simbólico y único, como es el caso de los productos elaborados con las propias manos de muchos salvadoreños y salvadoreñas. La imagen del Salvador siempre se representa por algo alegre, vivo, entonces eso siempre tratamos de no perderlo. La mayoría de artesanías que representan a El Salvador siempre tienen que ir muy coloridas, representando lo que es el pueblo salvadoreño con la artesanía. Así como en otros países, las artesanías en El Salvador son una muestra de talento, arte y deseos de salir adelante. Son muchas las personas que elaborando productos artesanos hacen lo que más les gusta, expresar su arte y trabajar por su familia. Todos y todas integramos esta comunidad llamada Centroamérica, donde El Salvador participa como un pueblo con características en común y propias que lo identifican. Es que desde muy temprano en la mañana, cuando el sol comienza a deslumbrar, las y los salvadoreños salen a compartir sus quehaceres y prácticas cotidianas en las plazas, venga, aproveche. trabajos, mercados, calles y cualquier otro espacio donde las manifestaciones culturales tienen cabida. Por eso, cualquier lugar es apropiado para que la cultura cobre vida en El Salvador. Y es así como una de las formas de expresión cultural reflejada en el espectáculo capta la atención de las personas que transitan por las calles del Gran San Salvador. Cuando el semáforo se pone en rojo y los vehículos se detienen, resulta difícil ignorar el talento con el cual Bueno, ahí pues estaba compartiendo unas expresiones de la identidad cultural, aunque parece que tuve ahí algunos problemas, ¿verdad? Con el internet y se quedaba como trabado por un momento, pero bueno, en general pues la idea era pues que compartir un poquito de esas características y de esas cosas que forman parte de la identidad cultural. Realmente tenemos que estar orgullosos del país donde hemos nacido. No es perfecto, estamos claros, tampoco nos vamos a engañar, pero sí, aquí hay mucha riqueza. Hay salvadoreños por todo el mundo, no solamente acá, ¿verdad? Sino que la migración pues los ha llevado a Europa, para Estados Unidos, hasta a la zona de Australia, en Japón, en todos los países siempre pues los salvadoreños han migrado y bueno pues la parte trabajadora, luchadora, emprendedora, pues les ha hecho también salir adelante en los otros países y bueno pues una cultura totalmente diferente, unas mejores, más desarrolladas, otras tal vez menos desarrolladas que nosotros, pero en este país pues Dios nos ha permitido nacer, aquí tenemos que aprender a ser felices, si alguno más adelante pues va a migrar, pero pues que sea en condiciones para mejorar, ¿verdad? Pero mientras nos toca vivir aquí, pues tenemos que valorar también, reconocer pues lo bonito que tiene nuestro país, que no solamente tiene que ver con cosas de infraestructura, sino que con la calidad humana que hay, ¿verdad? Con las personas, valorar a las personas. Eso es muy, muy importante del patrimonio. La parte también, pues, familiar. Eso no hay que dejarlo, porque la familia es muy importante en la vida. Así como, o sea, no podemos hablar mal de la familia, ¿verdad? Y tampoco podemos hablar mal del país, porque es nuestra raíz. Y lo que tenemos que aprender es a ser felices con nuestra familia y aprender a ser felices también acá, en el país que nos ha tocado nacer. Y si en algún momento, como les digo, les toca migrar
irse a una mejor, buscando una mejor vida, ¿verdad? En otro país, pero que esté en unas condiciones poco óptimas, ¿verdad? No condiciones difíciles como les toca migrar a muchas personas que ya no pueden hacer nada en su país y se sienten desesperados, esperando pues que las condiciones en las que ustedes van a viajar pues sean buenas y mejores. Bueno, vamos a dejar por acá, ¿verdad? La parte del contenido socioemocional. Gracias por haberme acompañado, ¿verdad? Respecto a este pequeño, ahí, ¿verdad? Recordatorio sobre la identidad cultural que a mí me ha gustado. Realmente, pues a mí me ha gustado también, pues, dar este pequeño recorrido a nuestra parte histórica y cultural. Bueno, como les dije al inicio, a los que estaban pues conectados temprano, ¿verdad? De que vamos a tener ahora un especial sobre el bicentenario. Sí, vamos a trabajar un poco sobre la parte histórica del bicentenario porque pues en los medios de comunicación se está así como dándole más promoción, ¿verdad? Pero realmente nosotros tenemos que saber el significado de todo ese contexto que se está celebrando. Sí, y aparte pues ustedes a los 14 años, octavo grado, pues tienen toda la capacidad para llevar muy bien, ¿verdad? Esta parte del análisis de la historia del país. Y no solamente bicentenario y nadie sabe qué es. O sea, no, ¿verdad? Tenemos que saberlo. Vale. Bueno, pues por aquí tengo, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Lo que sería pues el objetivo. De esto pues ya hemos hablado, ¿verdad? Acerca de lo que es el contenido socioemocional. Entonces nos vamos a pasar a aquí, donde ya hemos hablado acerca de la ilustración, que esto fue lo de la clase anterior, ¿verdad? La ilustración, también la parte de la independencia de Estados Unidos. Hemos hablado también acerca de la revolución, ¿verdad? La revolución francesa, que da origen a la creación de los derechos de las personas. La primera generación de derechos. Bueno, entonces eso lo dejamos porque todo eso es antecedente. La independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, la Ilustración, la Declaración de los Derechos, la Constitución, que se da todo en el ámbito del siglo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Siglo XVII, y ya ahora para el siglo XVIII, todo esto marca pautas para los movimientos de independencia en América. ¿Sí? Aquí tenemos este mapa donde representa, ¿verdad?, las fechas de independencia de las colonias americanas, 1821, ¿sí? Justamente pues se firma el Acta de Independencia y por eso es que estamos también con 200 años, a partir de esa fecha, ¿verdad? 1821. Y justamente pues el acta plantea que es 15 de septiembre, o sea, para la próxima semana. Entonces, por eso es buena parte, ¿verdad?, de la celebración. Pero no basta con saber por fechas, sino que también hay que saber un poco el contexto que está pasando. Porque a nivel internacional, todo lo que hemos venido estudiando la semana pasada, relacionado a lo que es la ilustración, y la independencia de Estados Unidos y por consecuencia la Revolución Francesa, esto llega a oídos de los que están habitando en estas colonias españolas, ¿verdad? Estas provincias unidas, dice, de América Central, que era el título pues que se le daba en ese momento, ¿verdad?, al territorio. Bueno, pues todo esto llegó. Claro que no llega el mismo día. Ahora nosotros, ¿verdad?, con la tecnología nos enteramos rápidamente de lo que está pasando al otro lado del mundo. Pero en ese tiempo las noticias llegaban con retraso, pero llegaban periódicos. Los periódicos de Europa, los periódicos de España, ¿verdad?, venían acá a la zona de América. Claro, pues que casi con un mes de retraso. Pero de que llegaban las noticias, sí llegaban. Entonces, bueno, pues, ¿cuáles son las causas de la independencia? Vaya, como les digo, ustedes ya lo vieron en algún momento cuando estuvieron como por cuarto grado, ¿verdad? Por quinto grado. Este tema, pues, ya es algo conocido por ustedes porque está en el plan de estudios. Pero dice de que básicamente, dice, la causa esencial es el proceso de incapacidad que tuvo España, que es la metrópoli, para hacerle frente a las exigencias de una reforma administrativa, renovación social y política
y económica que piden las personas que viven en la colonia. Están exigiendo cambios, están exigiendo mejoras a partir de lo que saben que está pasando en Estados Unidos, de lo que está pasando en Francia y también en España. Porque fíjense que para el siglo XVIII, como la Revolución Francesa hace que Francia elimine la monarquía, ¿verdad? Entonces después aparece este personaje llamado Napoleón Bonaparte. Él es un liberal y así, bueno, prácticamente él quiere hacer que toda Europa se convierta, digamos, a un régimen liberal, dejando el antiguo régimen o el absolutismo. Entonces Napoleón Bonaparte invade España. Y al invadir España, lo que quiere es promover el liberalismo en España. Dice que entre las principales causas externas del proceso de independencia de las colonias americanas, uno es la independencia de Estados Unidos. Ya lo hemos hablado, ¿verdad? Otro es las influencias defendidas en la Revolución Francesa de libertad, igualdad ante la ley y la fraternidad en los pueblos. O sea, estos son los antecedentes. Pero también tenemos antecedentes internos. Uno es la desigualdad social que se vive en estas colonias. Pero no se crean que quien está exigiendo son los indígenas. Ellos la verdad es que no tienen ni voz ni voto. Entonces, ¿quiénes son los que exigen igualdad? Bueno, realmente quieren igualdad para su grupo social, no para todos. Pero igual, ellos comenzaron. Dice, hubo un trato discriminatorio no solamente para los indígenas, sino que también para los hijos de los iberos, pero nacidos en América. Y a ellos le denominaron criollos. O sea que para ellos el término criollo es un término despectivo. Un criollo es alguien que tiene todas las características por papá y por mamá y por lo tanto físicas de un europeo. Pero por haber nacido aquí en América, pues le denominaron criollo. Y eso era para ellos así como ofensivo, porque les estaba causando pues cierta discriminación. Entonces, ellos, los criollos, pues les comento que ellos no tenían, sí tienen sangre española, ¿verdad? Y tienen características físicas españolas, pero no tienen derechos de los españoles nacidos allá en la península ibérica. ¿Cómo qué tipo de derechos? Como por ejemplo puede ser ostentar a un cargo público importante. Por ejemplo, los que vienen y administran y los que llevan el poder aquí en las colonias americanas, pues son los españoles que vienen encomendados por el rey. Y los españoles que nacieron aquí, los criollos, ellos no tienen cargos públicos importantes. Entonces, ellos son los primeros que están viendo con las ideas de la ilustración, de igualdad, de fraternidad, ¿verdad? Que son parte de la Revolución Francesa. Entonces, ellos son los primeros que están diciendo, bueno, y entonces aquí, ¿por qué a nosotros se nos discrimina, verdad? No tienen acceso a cargos públicos importantes y el término criollos también no les parece. Bueno, pero vamos a seguir hablando un poco más sobre esta parte también pues de la discriminación que se está dando en las zonas, ¿verdad? En estas zonas de las colonias españolas. Vamos a compartir nuevamente. Ahí estamos. Bueno, entonces se le llama los criollos, ¿verdad? Vale. A estos últimos, o sea, ¿verdad? A los españoles que vienen de la península ibérica, ellos reciben la encomienda. ¿Y qué es una encomienda? Son las tierras que la corona le permite a un español y le da las tierras y le da también indígenas, ¿verdad? Le da a estos indígenas para que la trabajen, ¿sí? Como plantea aquí. Entonces, esto era un poco al estilo feudalismo, ¿sí? En la encomienda le dan una gran extensión de tierra al español y le dan también varios indígenas. Estos indígenas los tiene que poner a trabajar y lo que produzca en esas tierras le queda al de la encomienda, ¿verdad? Al español, para él y también pues parte para pagar lo que son los impuestos a la corona. Entonces estos indígenas prácticamente pues son
No se utiliza el término esclavo, no se utiliza, pero prácticamente eran esclavos. El término era el que no se utilizó, pero realmente el trato sí era como de esclavos. Estaban prácticamente sometidos al dueño de la encomienda, en este caso al español. Eran los únicos con acceso a los altos puestos de gobierno, también en la Iglesia Católica, los españoles que vienen de España, ¿verdad? No los nacidos aquí, no los criollos. Mientras que los criollos se les negaba la posibilidad de ocupar cargos públicos, se les negaban los privilegios que tenían, ¿verdad? Como personas habiendo nacido allá en España o en Portugal. Bueno, ahora vamos a la otra categoría en este grupo social, ¿verdad? Con desigualdad, son los mestizos. Bah, muy bien. Algunos me dicen que el criollo es uno nacido, ¿verdad? Con un padre indígena y una madre española. Realmente el criollo, los dos, papá y mamá, son españoles. El mestizo, sí. El mestizo es una mezcla. Uno de los padres es español y el otro es indígena. Bueno, pues esa es otra categoría inferior. Y ellos pues pueden ostentar tener un cargo así como de artesanos, comerciantes, pero no pueden tener más privilegios que eso. Simplemente pues tal vez se les quita, ¿verdad? O se les da la oportunidad de no estar solamente con el trabajo de campo, sino que también pues pueden ser comerciantes, ¿verdad? Eran discriminados. Se fueron ubicando en ciertas ciudades, dice, donde trabajaban básicamente como artesanos o en oficios menores. Ahora vamos a otro nivel. En un nivel inferior están los indios. Los indios que eran considerados como por los europeos como una propiedad, junto con la tierra del encomendado. O sea que se sienten dueños. No utilizaban el término esclavo, como les digo, pero prácticamente los españoles se sentían los dueños y que podían hacer con los indios lo que ellos quisieran, ¿verdad? Tenían características muy parecidas a las de un siervo feudal en Europa, con la diferencia en que los indios eran catalogados como inferiores a los europeos. Y por último, en esa escala, ¿verdad?, de desigualdad, están los esclavos negros. Bueno, pues les comento. Fíjense que en esta época de la colonia, bueno, los españoles trajeron más enfermedades. Trajeron enfermedades venéreas, pero también trajeron enfermedades que aquí no se conocían. Por ejemplo, la viruela. Esta causó mucha mortandad en la población indígena. Aparte de que los ponían a hacer trabajos pesados como los consideraban, o sea, en un primer momento dudaban si el indígena tenía alma o no, si era un animal. Y o sea, todo eso fue cada vez haciendo que la población indígena fuera decayendo, o sea, muchos muertos. El tema del trato, del trabajo excesivo y de las enfermedades y las epidemias que trajeron los españoles, porque esas enfermedades pues no se tenían acá y los cuerpos de estos indígenas no se habían pues así como inmunizado a una nueva enfermedad que para ellos pues nunca se había tenido acá en el continente. Entonces, pues esto causa mucha mortandad. Entonces, los españoles lo que querían era que trabajaran y que producieran, ¿verdad? Los indígenas. Pero como han muerto, entonces comienzan a haber traficantes. Portugal, Holanda, los ingleses, ellos comenzaron a traficar con personas. Tenían las embarcaciones, llegaban a África. Ahí en África pues está un gran cacique que tenía, o sea, también ahí pues el tema de la esclavitud es algo habitual para este tiempo. Entonces, bueno, llenaban las embarcaciones con esclavos y esas embarcaciones las metían, ¿verdad?, en el océano a cruzárselo y finalmente llegar acá a la zona de las Antillas y hacer venta de esclavos. Eso era algo bien duro porque yo pues lo que he leído sobre esto
es que venían las embarcaciones llenísimas, porque la parte de las bodegas era la que venía llena, hacinada de esclavos. Los portugueses o los de Holanda, independientemente, ¿verdad?, del país que esté como tripulando este comercio de esclavos, ellos estaban arriba en el barco, pero todas las bodegas venían llenas de esclavos. Cuando ya después de la travesía, de cruzarse el océano, prácticamente la mitad ya venían muertos, porque no se les daba agua, no se les daba alimentación, estaban todos hacinados, faltaba el aire. Entonces no todos lograban vivir para ser vendidos y esclavizados aquí en el continente. Entonces, bueno, los pobres que sí lograban vivir, pues venían a ser esclavos. En la zona de América, del lado del Atlántico, allí es donde todavía pues nosotros podemos apreciar, ¿verdad? En toda la zona del Caribe, gente con color más oscura que nosotros, porque pues son descendientes de estos esclavos de África que vinieron a trabajar acá en las encomiendas, porque los indígenas, como les digo, iba cayendo bastante, ¿verdad?, la cantidad de población indígena por el tema de las enfermedades, las epidemias y el trato también esclavizante que tenían. Entonces, para hacer seguir produciendo las tierras, las minas, la extracción del oro, que todavía había, pues entonces es que se trajeron a los esclavos de África. Y bueno, ahí estamos, ¿verdad? Con lo que ha sido, pues también ese era el último eslabón. Y a eso sí les pusieron el título esclavos. A los indígenas no. Pero pues prácticamente era un trato igual. Dice, traídos desde África por traficantes portugueses, holandeses, ingleses o franceses, cuyo trabajo se utilizaba principalmente para las colonias, ¿verdad? Cuando no era necesario, o sea, cuando ya no alcanzaba la mano de obra indígena, entonces llevaban pues a los esclavos. Esta situación fue de una gran desigualdad y dio origen a lo que son los movimientos de independencia, ¿verdad?, en las colonias. Y por acá pues representa una imagen sobre estas diferencias sociales que había para ese momento. Las reformas administrativas desde las autoridades coloniales. Bueno, pues la población criolla creció, ¿verdad?, económicamente, pero no tienen acceso a los cargos públicos importantes que ellos querían. Bueno, pues habían restricciones también impuestas para estas personas criollas. Y bueno, pues el tema de la ilustración, pues a ellos les comienza, ¿verdad?, a sonar que puede haber también cierta igualdad. Pero los criollos ellos solos por sí mismos no podían haber logrado la independencia. Esa idea ellos la vendieron a los indígenas para que todos pues se unieran y lucharan por estos movimientos de independencia. Pero a la larga, ya cuando se logró la independencia, pues realmente no fue independencia para todos. Vaya, por aquí les voy a compartir, espero que les guste, mis muchachos. Yo he preparado pues ahí un poquito, ¿verdad?, esta investigación, este tema, esperando pues que todos estemos un poco más informados sobre esta parte del bicentenario y que nos mostremos también pues, ¿verdad?, interesados sobre esta parte de la historia de nuestra zona. De nuestra zona de América, ¿verdad? De dónde venimos, de nuestros orígenes, porque tenemos que saberlo. Tenemos que saber nuestros orígenes como cultura, como país, como nación. Y bueno, pues aprender de las cosas malas que han pasado, porque si no, pues repetimos los mismos errores. Y eso es algo importante, no volverlos a cometer. Bueno, pues por aquí les comparto entonces este pequeño video que también habla sobre lo que son las causas de estos movimientos de independencia. ¿Por qué España no conserva sus colonias en América? España perdió la mayoría de los territorios que tenía en América hace unos 200 años. La independencia de las colonias se debió principalmente al control absoluto que la administración española ejercía sobre sus posesiones americanas. Así, los altos cargos de la administración en las colonias eran ocupados por peninsulares llegados de España. Los criollos, es decir, los nacidos en las colonias, se quejaban de no poder intervenir en el gobierno del territorio en el que vivían.
Por otra parte, las colonias tenían prohibido comerciar con otros países que no fueran España, lo que limitaba su desarrollo económico. Además, los jesuitas empezaron a escribir sobre la naturaleza y la historia de estas colonias, creando así una conciencia nacional. Esta creciente conciencia nacionalista, el triunfo de las ideas progresistas de la Ilustración y a la recién conseguida independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, provocaron entre los habitantes de las colonias un sentimiento de independencia que trajo consigo una primera oleada revolucionaria. Este primer alzamiento triunfó gracias a la caída de la monarquía española en 1808 a manos de las tropas napoleónicas. El vacío de poder que se creó entonces en España fue aprovechado por las colonias españolas del Nuevo Mundo para conseguir su deseada independencia, gracias a libertadores como Simón de Bolívar o José San Martín. Solo Cuba y Puerto Rico en América y las Islas Filipinas en el continente asiático continuaron siendo colonias españolas. ¿Por qué? Bueno, y aquí pues también, ¿verdad? Nos hace un poco recordatorio respecto a este proceso. Claro que también pues los españoles reconocen esta situación y estos errores, ya que ustedes ven que, bueno, pues quien ha editado, ¿verdad? Este video, pues son los españoles, o sea, también ellos reconocen esa parte en la cual pues vinieron a hacer destrozos a nuestro continente. Realmente pues a comparación de otros países que llegaron también a América, digamos que los españoles dentro de lo malo fue lo menos malo que hayan venido aquí a esta zona. ¿Por qué? Bueno, pues se los comento. Porque los ingleses que llegaron a las 13 colonias de Estados Unidos, pues fíjense que ellos actuaron diferente. Ellos, los españoles vinieron y se mezclaron, ¿verdad? Aquí se dio los mestizos, aquí se dio esa fusión, digamos, de las dos culturas, pero los ingleses no. Los ingleses llegaron a las 13 colonias, las dominaron, pero después de las 13 colonias iban viajando hacia el oeste, ¿verdad? Ajá, y hay muchas películas que hablan sobre eso, ¿verdad? Sobre supuestamente colonizar o dominar el oeste. Y ahí, ¿quiénes estaban? Los indios pieles rojas, que eran los originarios de ahí, de esa zona de Estados Unidos. Bueno, pues, ¿y qué fueron haciendo los ingleses? Prácticamente iban haciendo campos como de concentración y ellos le llamaban las reservas de indígenas. Los comenzaron como a acorralar. En un primer momento les dijeron que ahí les iban a brindar lo necesario para vivir, les iban a dar tierras para que cultivaran, pero llega el momento en que pues los indígenas tienen una parte de tierra, pero no tienen los insumos para poder cultivar, no tienen también pues cómo poder sobrevivir. Y de repente pues se salían de los campos de reserva de indígenas para cazar, y eso pues estaba prohibido, y total es que los empezaron a matar. Había pleitos entre los ingleses y también pues con esa parte pues de los indígenas. Total es que los ingleses se los acabaron. No hay indígenas pieles rojas en la zona de Estados Unidos. Sin embargo, los españoles acá en el continente, ellos pues no hicieron esos campos de concentración, sino que ellos hicieron encomiendas. En las encomiendas pues los ponían a trabajar y todo, pero también se mezclaron. Aquí sí hubo, y sin embargo los ingleses no, ellos no se mezclaron. Y lo que hicieron fue exterminar a los indígenas pieles rojas de la zona de Estados Unidos. Bueno, pues eso hace que ya al pasar el tiempo, ¿verdad? Nosotros todavía tenemos algunas pequeñas zonas con características indígenas,
con características culturales, con características de lengua, pero ya con pasar el tiempo, o sea, ya estamos con el bicentenario, ¿verdad? O sea, 200 años. Ya al pasar 200 años, pues realmente, pues, muchas de las cosas se van perdiendo como parte de nuestra identidad cultural. Bueno, por aquí les voy a compartir también algo más relacionado a este proceso de la independencia. En el siglo XVIII entraron a gobernar los Borbones en España. Las reformas políticas y administrativas que llevaron a cabo incluían un sistema de gobierno mucho más centralizado. No siempre fue así. Tras el descubrimiento del Nuevo Mundo, el Imperio Español de los Reyes Católicos y de los Austrias, en sus planes de expansión a través del mestizaje cultural, concedió autonomía y autogobierno a los nuevos territorios que iba conquistando. El esfuerzo del indio que trabajaba la tierra se convirtió en el sustento económico con un sistema de encomienda como unidad productiva. Este régimen de servidumbre se asemejaba a un señorío de carácter feudal, en el que cada delegado de la corona o encomendero tenía bajo su responsabilidad un determinado número de nativos a los que debía amparar, proteger e instruir en la religión católica. Los nativos, a su vez, debían retribuir una parte de su trabajo al encomendero, y estos a la corona. En lo comercial, las mercancías debían pasar por la Casa de Contratación de Sevilla, y más tarde por Cádiz, que controlaba el tráfico de entrada y salida hacia las Indias, con su correspondiente tasa impositiva. Aunque el indio tenía condición de persona libre, la encomienda dio lugar a abusos. Algunos humanistas como Montesinos y Las Casas denunciaron estos comportamientos y se legisló para proteger a los indios. La legislación indiana abolió todo tipo de esclavitud, reguló la jornada laboral y dejó morir el sistema de encomienda. Muchos historiadores han remarcado la diferencia entre el modelo colonial español y el inglés o el francés. El modelo colonial inglés trató de manera desigual a sus colonias con respecto a la metrópoli. Las colonias funcionaban como factorías y solo podían comerciar con materias primas. Estas a su vez recibían de la metrópoli los productos manufacturados. Es fácil imaginar que este sistema frenó considerablemente el desarrollo de las colonias inglesas. Sin embargo, el modelo colonial, o mejor dicho, el modelo imperial español, se configuró como un modelo en el que se intentó trasladar cultura y tecnología y replicar el modus vivendi de la metrópoli en los territorios conquistados. Los virreinatos americanos alcanzaron de esta manera un desarrollo notable. En la monarquía hispánica no nos encontramos en los siglos XVI y XVII con una política económica mercantilista. En la literatura de estos siglos se habla siempre de reinos, provincias, territorios y posteriormente de virreinatos, incorporados de pleno derecho a España y cuyos súbditos poseían un estatuto idéntico al de los peninsulares. Esto, como hemos dicho, cambió con la entrada de la Casa Borbón en 1700. Al transformar de manera paulatina con sus reformas las dependencias americanas, hasta entonces reinos relativamente autónomos, en colonias dependientes de las decisiones tomadas en Madrid. El imperio había mostrado signos de decadencia, y era importante agarrar al toro por los cuernos. Con una actitud paternalista, los monarcas fortalecieron la economía española mediante el máximo aprovechamiento de los recursos provenientes de ultramar. Las ideas mercantilistas fueron arraigando en España. El reformismo borbónico pretendió convertir a las Indias en un instrumento para la reconstrucción económica de la metrópoli, impulsando la industria española. Debido al monopolio comercial con la Casa de Contratación, las colonias estaban obligadas a vender barato y a comprar caro. El contrabando en las colonias con otros comerciantes extranjeros era ilegal, pero fue una constante. La península no podía abastecer lo que las colonias demandaban. El comercio pedía a gritos liberalizarse. Sin embargo, en una primera fase se intentó blindar el monopolio, reforzando la Marina española para protegerse de ataques. Se creó la figura del intendente, cargo de origen francés, para perfeccionar la administración pública, dividir los poderes locales, recaudar impuestos y centralizar más el poder en la corona.
Los intendentes eran casi todos españoles. Todas estas medidas fueron generando un descontento en la clase criolla. ¿Quiénes eran los criollos? Los criollos eran descendientes de españoles, nacidos en los territorios españoles de América, y representaban en torno al 10% de la población. La mayor parte de los criollos eran terratenientes o comerciantes. Si bien durante el siglo XVIII se produjeron múltiples insurrecciones y revueltas, síntoma de las tensiones sociales y raciales y de las reformas fiscales, a estas revueltas populares no se las puede considerar precursoras directas de la independencia de Hispanoamérica. Hay que resaltar que la independencia en el primer cuarto del siglo XIX fue una guerra civil. Esta guerra no fue un levantamiento popular iniciado por las clases más desfavorecidas, ni fue llevada a cabo por indios, ni por mestizos, sino por esa oligarquía criolla descendiente de españoles que gozaba de buen estatus social y que veía peligrar su posición y sus intereses tras el mare magnum político y la inestabilidad de una península en plena ebullición. De hecho, las insurrecciones previas del siglo XVIII aterraron a la clase criolla, que casi siempre colaboró en bajar la escalada de tensión. Aunque tenían motivos para estar molestos con la corona, no querían ver perjudicado su estatus. Otro motivo que causó gran descontento en los criollos es que se les apartaba de los puestos de gobierno importantes, que eran ocupados por los peninsulares. Sus anhelos, sin embargo, durante el siglo XVIII se centraron en poder desarrollar sin demasiadas injerencias sus actividades comerciales. Los diferentes actores económicos reclamaban más libertad comercial, en definitiva, más reformas. En 1767, Carlos III toma una decisión muy polémica y decreta la disolución de la Compañía de Jesús. Los jesuitas americanos tienen que recoger sus maletas y salir. La corona española se ganó de la noche a la mañana muchos enemigos entre la élite intelectual criolla. A día de hoy es difícil negar que los misioneros jesuitas habían hecho muchas cosas buenas por la sociedad americana. Escuchando a esos actores que pedían más libertad comercial, Carlos III promulgó en 1778 el Reglamento de Libre Comercio, abriendo todos los principales puertos, tanto de España como de sus posesiones en las Indias. Esta medida flexibilizó el monopolio. El volumen de los intercambios comerciales aumentó considerablemente. La liberación, aún así, era parcial. El contrabando de productos extranjeros además seguía existiendo. Se pretendió también aumentar la recaudación con la creación de nuevos impuestos. La reforma Bueno, y entonces ahí avanzando, ¿verdad? Todo lo que ha planteado el video, pues son cosas que ya las hemos venido hablando, avanzando. Bueno, pues también reconocer, ¿verdad? Que los españoles, porque estos videos pues han sido elaborados por ellos, pues también han ido reconociendo lo que ha sido pues este proceso, ¿verdad? Este proceso de independencia, también este proceso de la colonia en los cuales pues ellos también pues reconocen esa parte de lo que puede decirse de los errores que hicieron pues acá en nuestras ¿qué? Colonias, ¿verdad? Prehispánicas y todo lo pues que por consecuencia pues se dio. Bueno, pues hasta ahorita no sé mis muchachos, octavo A, ¿qué pregunta habrá? No sé si habrá alguna pregunta, habrá algún comentario sobre lo que hemos estado hablando. ¿Les parece familiar? ¿Ya estas cosas ya las sabían? ¿Qué me cuentan? ¿Qué me comentan? ¿O qué me preguntan sobre este tema? Porque fíjense que, o sea, estamos en los 200 años. Ah, vaya, muy bien, Chelsea, escríbanlo muy bien. Dígame cuál es su interrogación ahí, su comentario. Porque este tema, pues tenemos que saberlo. Ajá, hola Kevin, buenos días. Ya vamos a pasar la asistencia, no se preocupe Kevin, ya la vamos a pasar. Bueno, vamos a ver, pues escríbanme ahí o actívenme el micrófono y díganme ahí preguntas, comentarios sobre el tema que estamos viendo. Fíjense que, o sea, es bien así un poco raro, irónico, ¿verdad? Que nosotros estemos trabajando, bueno, yo trabajando y ustedes estudiando en un colegio español, en el cual pues realmente el contexto del tema de la independencia, pues no le beneficia en nada, ¿verdad? A la cultura española, pero realmente pues también ellos ya reconocieron como cultura que hicieron mucho daño.
mucho daño, pero tampoco pues ya se pudo hacer nada. Lo hecho estaba, los destrozos ya estaban. Y lo que toca pues es seguir, ¿verdad? Adelante. Después del proceso de la independencia, de todo lo que hemos venido hablando, de que los criollos hicieron estos movimientos, los indígenas los apoyaron porque pensaron que el tema de la igualdad, de la fraternidad, de que todos iban a mejorar, iba a ser para todos. Por eso es que se da estos movimientos. Los jesuitas, vaya, los jesuitas era una orden religiosa, así como están los salesianos, están los franciscanos, entonces están los jesuitas, es una orden religiosa de la Iglesia Católica. Entonces los jesuitas, bueno, fueron una orden que tuvieron, señor, que iba a preguntar algo, pero ya no me acuerdo. Cuando se acuerde me lo escriba, por favor. Ahí recuérdelo, trate de recordarlo y me lo escribe. Mientras tanto voy a contestarle aquí al que me ha preguntado sobre los jesuitas. Fíjense que lo que pasa es de que esta orden religiosa pidió permiso al rey, ¿verdad? A Carlos, para venir acá y con el tema de la encomienda. Ellos son los que le dan como de que los tienen alma, de que los indígenas tienen alma, porque los españoles primero tenían esa duda de que si eran animales, si no tenían alma. Entonces viene la orden de los jesuitas y ve el tema de la explotación laboral, porque venían a trabajar en las minas, ¿verdad? O sea, los españoles estaban muy interesados por el tema del oro, la plata y lo que se puede extraer de la minería, y después por el tema de la agricultura, la explotación agrícola. Entonces vienen los jesuitas, que son pues religiosos, ¿verdad? Sacerdotes, frailes, y comienzan a decir, ¿verdad? De que la explotación es demasiado, que eso es inhumano y que los indígenas tenían alma. Entonces, bueno, después, como mencioné en pequeña parte del video, ¿verdad? Que se da la abolición de la esclavitud aquí, pero con los indígenas, no con los africanos. A esos sí los siguieron fregando como esclavos. Realmente a los indígenas también, lo único que fue que le quitaron el término esclavo. Entonces, bueno, pues Fray Bartolomé de las Casas es uno de los frailes que vino, ¿verdad?, acá, y él escribió muchas cartas al rey diciendo pues todo el tema de la explotación e inhumano que estaba pasando aquí en América, porque el rey pues mandaba a su gente y le decían lo que les convenía, y el rey también lo que le interesaba era recibir pues los impuestos. Entonces, pero Fray Bartolomé, pues él planteó la parte humana de los indígenas. A la larga, pues se planteó, ¿verdad?, de que los expulsaron, los sacaron de acá, porque estaba causando cierto, así como contra los españoles, y mejor pues terminaron sacándolo de acá. Y bueno, eso fue un poco, ¿verdad?, lo que trabajaron estos frailes, tratando de hacer un poquito el bien para... Bueno, otra de las cosas que mencionó el video en relación a la iglesia, era que en la encomienda, el encomendero tenía su grupo de indígenas, ¿verdad? Bueno, pues una de las cosas era hacerlos producir las tierras, y otra era velar por ellos. No velaban por ellos, realmente los explotaban. Y cristianizarlos, porque ya después se le da el reconocimiento de que los indígenas tienen alma. Entonces, como tienen alma, hay que cristianizarlos. Los indígenas no creían. No creían en esa nueva religión que se la querían como imponer a la fuerza, bajo azotes, de un Dios que para ellos no era amor, porque los españoles no los trataron con amor. Entonces, el tema de la cristianización fue un tema a la fuerza, primero para los indígenas, donde pues realmente pues ellos no querían formar parte de esa religión por la forma como llegaron los españoles. Y bueno, pues a la larga, después si no juraban que eran cristianos o convertidos al cristianismo, pues los castigaban, no les daban comida. A la larga, pues era tanta pues el hambre, la necesidad, que algunos dijeron que sí, que iban a ser cristianos, pero realmente ellos no creían en un Dios que se los habían impuesto con tanta dureza. Bueno, no sé si habrá alguna otra preguntita por ahí, algún otro comentario. ¿No? ¿Ya no hay? Bueno,
A la larga, pues les comento que para ¿verdad? 15 de septiembre de 1821, que se firma el Acta de Independencia. Bueno, ustedes en algún momento pues han visto las imágenes de los próceres, ¿verdad? Vaya, muy bien. ¿Los próceres son indígenas o son criollos? Según las imágenes que ustedes recuerdan. Los próceres que aparecen, que por esta época del mes de septiembre, ¿verdad? Era muy común que aparecían ahí como en los periódicos, en las escuelas, los rostros de los próceres, José Matías Delgado, Manuel José Arce, ¿verdad? Vaya, muy bien. Entonces, los próceres tienen cara de criollos, o sea, de españoles, o tienen cara de indígenas. Pues la mayoría de próceres tienen rostros y son criollos, ¿verdad? O sea que ellos, muy bien, Chelsea, o sea que ellos, o sea, a la larga, ellos son los que promueven la independencia, los demás, los indígenas, los mestizos, los de las clases de abajo, ¿verdad? Ellos son sí, son criollos. Ellos son los que lo promueven y los demás apoyan. Todos los otros grupos sociales apoyan. Cuando se logra la independencia, ¿verdad? Y que se afirma el acta el 15 de septiembre y que España pues tiene que aceptar de que ya no puede, o sea, en su momento los reyes intentaban mandar más tropas y tener como sometidas a esos levantamientos de independencia, pero llega un momento en que ya no puede. Es tanta la población que se une, es tanta la gente que necesitan traer de allá de España que no la pueden, porque España aparte tiene sus problemas económicos y tiene sus guerras allá en la península ibérica, entonces no podía enviar tantas tropas para someter los levantamientos indígenas que habían acá. Llega un momento, como se da pues el proceso de la independencia, se firma el acta y quienes se quedan con el poder y quienes se reparten las tierras, pues son los criollos. Los indígenas no tuvieron mayores beneficios, mayores mejoras en su calidad de vida con el proceso de la independencia. Los que se quedaron con el poder, con la repartición de las tierras, pues fueron los próceres, los criollos. Y bueno, después, ¿verdad? Estamos con otro tema que sería, pues, después de la independencia, Centroamérica se quedó unida, ¿verdad? México también pues, fue un territorio más grande de lo que ahora recordamos y conocemos, ¿verdad? Del mapa de México. Fíjense que les voy a poner por acá el mapa de lo que era México antes, cuando recién se logra la independencia. Esto. Ustedes pueden apreciar, esta península es Florida, ¿verdad? Bueno, pues eso fue territorio de México. México, vean toda esta parte norte, todo eso hoy es zona de Estados Unidos. En un primer momento, pues México, cuando se logra la independencia, pues fue un gran territorio. Ya después, la zona de Estados Unidos, pues con guerras, con sometimiento, pues hace que México prácticamente lo obliga a que le venda una parte, pero ese vender pues era simbólico, se apodera del territorio. Y nosotros, Centroamérica, éramos las Provincias Unidas de América Central, ¿verdad? Nosotros no éramos país El Salvador todavía. Eso surge hasta después. Para 1821 nosotros quedamos como las provincias de América, ¿verdad? Y como les digo, ¿verdad? No hay mayores beneficios, sino que los que se quedan en el poder, pues son los criollos, los militares, los que antes no tenían cargos públicos importantes, pues ahora ellos son los que dirigen esta zona de que ya no es la colonia, sino que ahora son las provincias. Entonces los ingleses básicamente aniquilaron las poblaciones que estaban en su territorio, exactamente. Ellos aniquilaron a los indígenas pieles rojas del territorio de Estados Unidos. Los acabaron. Ahí ya no hay rastros. Claro, ¿verdad? Que fue un proceso que tardó años. Primero los hicieron como en campos así, ¿verdad? De indígenas, pero eso de repente, pues, no, fue solamente, pues, acabarse en la parte de los indígenas de esa zona. Y sin embargo, acá, como les digo, aquí se mezclaron, aquí dejaron pequeños grupos, o sea, estamos en 1821, hasta ahora son 200 años. En 200 años, pues el grupo de los indígenas ha ido perdiendo gente, ha ido perdiendo también, pues, ciertas características culturales.
que es también pues lo que nosotros debemos de conocer y también tratar pues de preservar, porque es parte de nuestros orígenes, es parte de nuestra identidad como país, que nosotros debemos de saber qué pasó, cómo fue que se dieron las cosas, ¿verdad? No simplemente no hay porque no hay, ¿verdad? No hay, no hay patrimonio cultural y porque no hay, no sé, no, nosotros tenemos que saber qué ha pasado. Y esta parte histórica nos ayuda a reconocer. A la larga, pues la parte de los próceres, como les digo, ellos se quedaron gobernando, no hubieron mayores beneficios después de la independencia para los indígenas. Bueno, vamos a dejar pues ya para ahora pues también lo que son las consecuencias del proceso de independencia. Lo vamos a compartir, pero que ya, bueno, vamos a ver. Estos comerciales malcriados me han salido, ya lo vamos a quitar. Ahí está. En este vídeo vamos a descubrir las consecuencias que tuvo la Guerra de Independencia de Hispanoamérica en la primera fase de la formación de los estados que surgirán tras el conflicto. Así, analizaremos estas consecuencias en 3 niveles: social, económico y político. Las consecuencias sociales de la independencia propiciaron cambios profundos. Se produjo una ruralización debido a los asaltos y persecuciones en las ciudades, que eran donde se encontraba la población, el poder, los víveres o el dinero. Claro ejemplo de ello es Guanajuato, en México, que perdió 1/3 de la población. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el mayor poder es el local desde las Cortes de Cádiz, en 1810. Se crearon nuevas élites cuyo origen estaba ligado a la guerra y a la reorganización política. Es por ello que se produce también una militarización, puesto que el poder lo tiene el ejército debido a la guerra. Así, serán estos héroes militares quienes construirán las repúblicas, en beneficio de aquellos grupos y clases sociales a los que pertenecen. Se termina con los privilegios de la esclavitud y tributo. Si bien los españoles no podían esclavizar a los indígenas por ley, pues a partir de 1530 los esclavos solo podían ser brazales, es decir, procedentes de África, algo que hacían era comprar esclavos a otras potencias, como Portugal o los Países Bajos, o, directamente, cometer la ilegalidad, esclavizar a pesar de que estaba prohibido. Pues bien, una vez producida la independencia, la esclavitud era abolida mediante constituciones, a no ser que fuera muy importante para el territorio. Lo mismo sucedió con el tributo indígena, que implicaba pagar un impuesto especial, de tal modo que era discriminatorio. Este último no se abolió hasta bien entrado el siglo XIX, pero como digo, dependía del país. En México, lo que era Nueva España, se abolió al poco de independizarse, mientras que, en el ámbito andino, que hay muchos indígenas en proporción, pues representaban el 80% de la zona, su abolición fue posterior. Además, este tributo indígena fue aprovechado por los nuevos estados para negociar con las comunidades indígenas. Respecto a las consecuencias económicas, destaca que a corto plazo la guerra disminuyó la producción, el ganado, el flujo comercial, de modo que los beneficios los debemos encontrar a medio o largo plazo. La independencia también supuso elegir los socios comerciales. También se estancó la circulación de dinero, llegando a descender hasta un 60%. En general, los primeros años fueron una mezcla de malas políticas económicas con un contexto mundial no demasiado propicio. Ejemplo de ello es México, cuyas políticas se tradujeron en un descenso de la producción de plata y un desequilibrio en la balanza de pagos. A ello se debe sumar un aumento de la deuda pública y de la dependencia de los países hispanoamericanos en potencias exteriores, pero no ya en España, sino en Gran Bretaña, que poco a poco empezó a controlar el comercio de muchos de estos nuevos estados. Por último, políticamente se genera una progresiva fragmentación de los territorios. Hay un desorden institucionalizado que generó conflictos y problemas en la consolidación de los estados americanos hasta 1870. Y es que encontramos diversas soberanías en lucha, pues la guerra de independencia generó una segunda lucha para establecer quién estaba legitimado a mandar.
Así, podemos hablar de conflictos post-independientes, donde encontramos civiles liderados por caudillos, cuyo origen se encuentra en la débil institucionalidad y en el poder que ejercen a nivel local a raíz de la Guerra de la Independencia, pero también civiles que buscan un modelo de organización estatal. De este modo, los nuevos países americanos tenían un largo camino que recorrer a la hora de encontrar y consolidar una nueva identidad nacional a través del simbolismo, como himnos, banderas y escudos. Pero también deberán luchar para imponer ciertas concepciones de soberanía, ya sea individualista e indivisible o colectiva y divisible. Y también una forma de ejercicio de poder, siendo el objetivo general constitucionalista. Por lo tanto, vemos que las élites americanas del antiguo Imperio Español aprovecharon la crisis de España y la guerra contra Napoleón para independizar los territorios americanos mediante cierto oportunismo, sin tener un plan económico de institución política claro, tampoco identitario, y sin medir la situación posterior a la guerra. La descentralización del poder y de las instituciones fue tal que ningún proyecto unitario logró funcionar, como la Gran Colombia o las Provincias Unidas de Centroamérica. La ausencia de una tradición asamblearia fuerte es considerada uno de los factores que dificultó la organización constitucional y republicana de los estados latinoamericanos. Sin embargo, los estados americanos acabarían teniendo éxito, unos más que otros, eso está claro, y terminaron consolidándose, superando buena parte de las dificultades que supuso la situación posterior a la independencia. Pero el proceso por el que lo lograron es otra historia. Bueno, a la larga, pues, como plantea, ¿verdad? Las consecuencias, pues sí, mucha problemática. Primero, pues, de ya aparte de los criollos, que ellos fueron los que se quedaron dominando a los países, dirigiendo a los países, el aspecto político, el aspecto económico. O sea, para ellos fue también, ¿verdad? Un poco convulsionado comenzar después del proceso de la independencia. De 1821 hasta 1840 es un periodo así como bien conflictivo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Las condiciones están mal, las condiciones económicas andan bastante mal, porque no es que ya de la nada, ¿verdad? Pues se pusieron a formar como países y a progresar. No fue así. Primero fue un momento de mucho pleito aún entre ellos, entre los criollos, que los próceres, ¿verdad? Que después de que lograron la independencia, ver cómo se va a organizar, cómo se va a dirigir el país y qué tipo de derechos se le va a dar a la población también. Porque, como les digo, la mejor ganancia de la independencia se la llevaron ellos. 1841, hasta entonces aparece en la historia el surgimiento de El Salvador como país. Los países centroamericanos están en esta estira, encoge de qué va a pasar con ellos. ¿Centroamérica se mantiene unida o qué pasa? Dentro de esto, pues el líder que estaba acá en la zona de El Salvador, pues es Francisco Morazán, ¿no? De 1821, ya para ahora, ya son los 200 años. Para hacer como El Salvador propiamente, sí, para eso sí, ¿verdad? Porque El Salvador no existe en 1821, sino que es las Provincias Unidas Centroamericanas, El Salvador como país, hasta 1841. Hasta entonces va a ser sí los 200 años del país. O sea, 200 años el país. O sea, cuando hemos hablado de la parte histórica, ¿verdad? Bastante tiempo. Y realmente El Salvador tiene 200 años. 200 años que todavía no ha cumplido, ¿verdad? Le faltan algunos años más. Hasta entonces va a surgir el país, hasta 1841, hasta entonces surge El Salvador ya como país aparte, porque les estaba diciendo que Francisco Morazán es el líder que estaba acá en ese tiempo y él quería una Centroamérica unida. Pero los demás criollos, los demás militares, pues consideraban que mejor era separarse. Y es así, ¿verdad? Como se separa Guatemala, se separa Nicaragua, se separa Honduras. Francisco Morazán quiere la unificación, pero pues a la larga lo dejan. Y bueno, se quedó con esta parte del territorio que de por sí era el territorio donde él lideraba, ¿verdad? Francisco Morazán. Y bueno, pues geográficamente, territorialmente, quedamos pequeños, ¿verdad? A nivel de los otros países centroamericanos, pues
no se logró lo que Francisco Morazán, que era el líder de acá de la zona de El Salvador, que hoy es El Salvador, que en ese tiempo no era El Salvador, pero él estaba aquí en este territorio. Entonces él luchaba porque se mantuviera unida las provincias centroamericanas. Y bueno, pues ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos con esta parte de la historia, qué bueno recordarla, qué bueno que nosotros la tengamos en mente, más con los 200 años que, que se están pues celebrando, ¿verdad? Nosotros tenemos que saberlo. Entonces, a la larga, pues, independencia, queda grande la palabra. No tenemos una independencia. Dejamos digamos la independencia de la colonia española o de la metrópoli española, sí, es así, pero que nuestro país celebre independencia, pues hay mucho todavía que lograr, porque nuestro país todavía ya no es de Estados Unidos, pero ahora pues hay otros países que como que tienen los hilos políticos en el nuestro y le van diciendo qué hacer y cómo hacer. Así es que así como celebrar independencia, pues todavía yo siento, ¿verdad? Como país, no. Pero esto es algo que nosotros lo tenemos que saber a medida lo vamos estudiando, porque la gente, el salvadoreño común, que no estudia, que no conoce esta parte de la historia, se cree cualquier cosa que los medios de comunicación digan. Y no es así, porque nosotros tenemos que conocer la realidad, lo que pasó, leerlo, ¿verdad? Estudiarlo y con visión crítica, pues también analizarlo. La palabra independencia sí queda grande. Sí, una separación de la colonia española o de la metrópoli española, sí, pero con ese nombre tal vez, no como independencia. Y bueno, pues todavía le falta mucho que seguir creciendo a nuestro país, desarrollándose. Tenemos que valorar también pues lo que tenemos, pero también o sea, hay cosas en las cuales se puede seguir adelante mejorando. Son 200 años también para el país, ¿verdad? Para 1841, o sea, todavía falta para que El Salvador tenga 200 años, pero en esos 200 años pues es importante que nosotros hagamos un mejor país también, que nosotros trabajemos y que nosotros luchemos por salir adelante como persona, como familia, como país. Eso también, porque esa visión, pues siento que en la parte histórica y en la parte cultural se fue bien individualista cuando se separó Centroamérica. Y bueno, pues ahí están los resultados, cada paísito, ¿verdad? Es una pequeña nación y tal vez hubiéramos funcionado más si hubiese Estados Unidos, pero bueno, la historia no tiene atrás, ¿verdad? Las cosas son como son. Y a partir de lo que tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? Bueno, muchas gracias mis muchachos por haberme acompañado. Espero que les haya gustado y que hayamos aprendido todos un poquito más, ¿verdad? Sobre este especial de Bicentenario, el especial de Independencia, que quería que trabajáramos ahora, en esta hora, y que les haya parecido pues interesante conocer un poquito, recordar, porque como les digo, estos temas ustedes ya lo habían visto, pero recordar un poco esta parte de la historia de nuestra región es importante, no olvidarlo, ¿verdad? Primero Dios, pues nos Adiós, señor. vemos. Tenga buen día. Gracias. Adiós, señor. Feliz día. Ay, gracias a ustedes. Gracias. Adiós, buen provecho. Si todavía no han desayunado. Adiós.